hoy está poderoso. Es un mensaje realmente poderoso. Amén. Vamos a empezar en Primera de Corintios del 2, Primera Corintios capítulo 2, del 10 al 14. Cuando me digan que están ahí, me dicen amén, por favor. Primera de Corintios, capítulo 1. No, capítulo 2, está bien. Capítulo 2, versículo 10 al 14. ¿Todos ahí? Yes. Amén. 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 Ahora bien, dice la palabra, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del humano? Sino su propio Espíritu que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. ¿Eh? Amén. Amén. Por años a mí me hablaron del Evangelio y me sonaba una locura eso de que Jesús entregó su vida y murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, y eso me parecía a mí absurdo, porque yo estaba acostumbrado a los héroes de la revolución, ¿verdad? Que nos enseñan a pelear, a luchar físicamente, ¿verdad? Pero aquí están hablando de un hombre que con su muerte redimió al pueblo, a la creación de Dios. Eso me sonaba bien absurdo. No, nos debió haber enseñado a pelear. No lo podía entender. ¿Por qué? Porque no estaba en el Espíritu. Igualmente me pasaba con la Biblia cuando intentaba leerla como conocimiento. Pues decían que era histórica y muy interesante, que había mucha sabiduría. Pues yo traté de leerla, la cerraba porque me parecían cosas absurdas. Y la gente que me predicaba me decía, usted tiene que pedirle al Espíritu. Pero nunca me dijeron, usted tiene que confesar a Jesús como su Salvador. Entonces, no fue hasta que yo confesé a Jesús como mi Salvador, que Él, por su gracia, mandó su Espíritu en mí, y entonces las Escrituras tuvieron sentido para mí. Pude yo realmente entender la palabra de Dios, porque ya tenía el Espíritu. Entonces dice en Corintios, ¿verdad?, que estas cosas, el Evangelio estaba oculto. Estaba oculto y yo digo, ¿verdad?, que no estaba oculto porque el Señor no quería revelarlas, sino porque
para el hombre era imposible entender el plan de Dios. Si ya una vez que Jesús viene a la tierra y va a la cruz y muere por nuestros pecados y resucita de los muertos, aún así sonaba increíble, incluso para sus discípulos. No podían entender la resurrección, veían a Jesús y pensaban que estaban viendo un espíritu. Entonces, si estas cosas que estaban ocurriendo en los tiempos que Cristo estuvo en la tierra, le hubieran sido dichas al hombre o reveladas al hombre en tiempos antiguos, pues me ha parecido incomprensible. Porque en verdad, en algunas lecturas del Viejo Testamento, está revelado todo esto de la crucifixión y la muerte de Jesús. Los padecimientos de Jesús están plenamente descritos en Isaías 53 y en los Salmos, en el Salmo 22. Está descrito tal y como ocurrió, ¿verdad? Pero eso, pásale a Joel. Todo eso era imposible de entender, ¿verdad? Pablo, que era un experto en la lectura del Viejo Testamento, pues dice la palabra que fue educado a los pies de Gamaliel, que era reconocido como el maestro más excelente que tenían los fariseos. No era un ignorante del Viejo Testamento. Sin embargo, fue necesario que Jesús apareciera a Pablo y que mandara un santo a orar por él para que recibiera el Espíritu Santo. Y ya una vez con el Espíritu Santo, pues todo lo que él sabía, todo lo que él había leído del Viejo Testamento, se le hizo una revelación, una claridad. Y por eso Pablo es un intérprete del Viejo Testamento en todas sus cartas. Es un excelente intérprete del Viejo Testamento. ¿Verdad? Para él fue necesario el Espíritu para poder entender la palabra de Dios, las Escrituras. Y en aquel tiempo que Pablo vivió, no existía el Nuevo Testamento. Existía solo el Viejo Testamento. Entonces, cuando a Pablo se le revelan las Escrituras, estábamos hablando del Viejo Testamento. ¿Amén? Amén. Entonces, en Isaías 55, 8 al 9, vamos a Isaías, por favor, 55. Isaías 55, versículo 8 al 9. Cuando estén ahí, me dicen amén. Amén. Porque mis pensamientos no son nuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cuál dijo? Ahí está bien. Oh. Amén. Los pensamientos de Dios son tan altos como el cielo, y los pensamientos de nosotros son tan distantes como la tierra. Así de diferentes son, ¿verdad? Y dice, ni sus caminos, ¿verdad? Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, dice el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Amén. Entonces, aquí tenemos una idea de que la mente de Dios, alguien comparaba la mente de Dios como un océano, el mar, así de grande.
y la mente del hombre como un cubo con agua. Entonces, la mente de Dios era inmensamente superior a sus pensamientos, Sí, amén. su conocimiento. Para él, su mente no puede, no solamente ve el presente, sino ve el pasado y el futuro. Para él no existe el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿quién le puede aconsejar a él? ¿Quién puede a él decirle que está equivocado? ¿Verdad? Entonces, el asunto es cómo tener acceso a la mente de Dios. ¿Verdad? ¿Cómo tener acceso a la mente de Dios? Vamos a ir a Corintios 2:16, por favor. La primera de Corintios. Primera de Corintios 2:16. La primera. Cuando estén ahí me dicen. Amén. Ok. 2:16. Voy a leer. Dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Dice, nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo. Pero entonces hay que saber usar la mente de Cristo que está en nosotros. El Espíritu está en nosotros, tenemos la mente de Cristo, pues hay que usar la mente. Porque podemos tener la mente humana, pero si no la usamos, pues no resolvemos los problemas. Si no la ponemos a pensar, ahí está la mente, nuevecita, sin estrenar, ¿verdad? Pero Nelson sabe por experiencia, ¿verdad? Que entre más usa la mente para resolver problemas, más trucha se pone a resolver los problemas, ¿verdad? Los problemas que le parecían complicados al principio, él aprende a resolverlos usando su mente, ¿verdad? Pero para usar la mente de Cristo y conocer los pensamientos de Dios que son más altos que los nuestros, y para conocer los caminos que Él tiene para nosotros, que sus caminos son mejores que nuestros propios caminos, entonces hay una manera de acceder a ese conocimiento, ¿verdad? Y uno es a través de la lectura de la Biblia, porque la palabra de Dios es Dios mismo. Es la mente de Cristo. Amén. Es el Espíritu de Dios, ¿verdad? La palabra es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y si tenemos el Espíritu de Dios, entonces estamos comprendiendo la palabra de Dios con el Espíritu de Dios, y entonces las Escrituras nos revelan verdades, las verdades de Dios, ¿verdad? Escudriñamos la mente de Dios. Leer la Biblia es escudriñar la mente de Dios, cómo piensa Dios, ¿verdad? Esa es una manera. La otra manera es mediante la oración común y corriente, ¿verdad? La oración que dice, Señor, ilumíname, Señor, enséñame, Señor, revélame, ¿verdad? Muéstrame tus caminos, muéstrame lo que tienes para mí, mi propósito en la vida, cómo quieres que yo te sirva. Entonces, es la oración, pidiéndole al Señor sabiduría, pidiéndole al Señor revelación, es otra manera. Y hay otra manera muy especial, otra manera que para muchos es incomprensible, pero es la manera para mí, y tal vez para muchos,
verdaderos personas que han encontrado comunión con Dios en la intimidad, ¿no? Intimidad con Dios, tal vez van a estar de acuerdo en que el hablar en lenguas, la palabra dice que el hablar en lenguas es para edificación del cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Nuestro cuerpo, en primer lugar. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Mediante hablar en lenguas, podemos limpiar el templo de Dios. Podemos purificar nuestra mente. Podemos purificar nuestro cuerpo, sanar de enfermedades, sanar de maldiciones ocultas. Que el espíritu del hombre sabe todo del hombre. Cuando digo hombre, estoy hablando del hombre y la mujer. El espíritu del hombre sabe todo del hombre y la mujer. Por eso nosotros cuando oramos por una persona, intercedemos por una persona y tenemos una sesión de oración, dependemos del espíritu. Nos dirigimos al espíritu de la persona, ¿verdad? Porque el espíritu todo lo sabe. Y mediante el Espíritu Santo salen muchas cosas a la luz, que la persona muchas veces no recuerda en su memoria no las tiene presentes. Pero el Espíritu revela cosas profundas. Y las liberaciones de las personas son más auténticas y más profundas si el Espíritu, si podemos trabajar junto con el Espíritu y ir a lo profundo. Amén. Amén. Y entonces, de la misma manera, el Espíritu de Dios conoce todo de Dios. ¿Ya? Y como tenemos la mente de Cristo, que es el Espíritu de Dios, entonces hablar en lenguas nos puede llevar a conocer los secretos de Dios que de otra manera no nos podríamos tener. El Espíritu nos lleva a orar por cosas que nosotros no sabemos que padecemos, pero el Espíritu sí lo sabe y el Espíritu Santo nos lleva a hablar con Dios Padre para ser sanos en profundidad. ¿Verdad? Entonces, yo tenía un problema porque ahora que tuvimos una cadena de oración de 24 horas, a mí me tocó orar a las 2 de la mañana, de las 2 de la mañana a las 3 de la mañana. Me desperté muy bien y me dispuse, me hinqué de rodillas, pero no pude concentrarme, no pude enfocarme. Traté de... Primero, no encontraba en dónde estaban la lista de oraciones que habíamos acordado. Tardé como 10 minutos, 15 minutos en buscarlas. Tuve que despertar a mi esposa a esas horas para que me dijera, ayudar a encontrar la lista de oraciones. Por fin las encontré, pero no pude enfocarme, me sentí muy frustrado. Pasó la hora y no sentí yo que había cumplido con lo que tenía que orar. Entonces al día siguiente, estando yo frustrado, entendí que era el enemigo el que había intervenido de alguna manera para evitar que yo fuera partícipe de esta cadena de oración. Entonces dije, bueno, pues me voy a poner a orar en lenguas, porque así el enemigo no puede interferir, porque cuando hablas en el Espíritu, el enemigo no sabe del Espíritu Santo, no tiene el Espíritu Santo. No entiende. Pero siempre tenía yo una resistencia porque a veces cuando hablo en lenguas, yo mismo me escucho y a veces siento como que repito ciertas palabras. Y digo, pues a lo mejor nomás estoy repitiendo ciertas palabras. Y a lo mejor no estoy hablando en el Espíritu. Y a veces me da pena hablar en lenguas en frente de otras personas porque
como que no me siento muy auténtico, como que digo, a lo mejor no van a pensar que nomás estoy fingiendo hablar en el espíritu. Pero ahí en mi cuarto solo, yo dije, bueno, pues aquí estoy yo solo frente a Dios. Entonces empecé a hablar en lenguas, empecé poco a poco primero estaba consciente de lo que decía, estaba, sí, repitiendo algunas palabras, pero de pronto, como me dijo el Espíritu, bueno, ¿me vas a dejar hablar, sí o no? Dije, caray, no, pues, tú nomás eres un vaso. Yo te quiero usar, necesito un cuerpo. El Espíritu de Dios es Espíritu, ¿verdad? Él es Espíritu, Dios es Espíritu. Necesita un cuerpo que se preste para Él a orar, ¿verdad? Para usarnos como un vaso, usarnos como un instrumento. Ok, está bien. Pues habla tú, ¿no? Entonces sí, entonces sí, empezó a fluir un lenguaje que yo nunca lo había oído, nunca lo había experimentado. Era como hablando en diferentes clases de lenguas, ¿verdad? En diferentes lenguajes, y fluía el Espíritu y fluía el Espíritu y en mi mente empecé a sentir como que el Espíritu se iba allá con mi hermano que anda perdido en el alcohol por Kentucky. Y de repente se iba para acá con mi hija que tiene sus hijos en el pecado y su esposo, y ella misma es una rebelde. Y de repente agarraba para allá, para Dainúa, donde tengo otra familia, y de repente se iba allá con Joel, y de repente allá con Nelson, y recorrí a Rosa María y a todas las personas. El Espíritu iba ministrando. Yo sentía en la mente como recorría el Espíritu, ¿verdad? Intercediendo. ¿Por qué? Yo no sé. Pero él sí sabía. El Espíritu sabe qué son las peleas que tiene Rosa María, qué son las peleas que tiene mi esposa, qué son las peleas que tiene Joel, Nelson, la hermana Aida. Él sabe todo. Él lo sabe todo, para él nada está oculto. Así es. Sus ojos recorren la tierra, dice, y escudriña los corazones, ¿verdad? Entonces, me comunicó eso en la mente, como él estaba intercediendo, ¿verdad? Y toda la lista de oraciones que me había frustrado la vez pasada, la recorrió él. Toda. Entonces, primero me dio el conocimiento en la mente de que él estaba intercediendo. Y luego me hizo sentir su dolor, su amor. Al Espíritu de Dios le duelen los corazones duros, le duele a los corazones rebeldes, le duele el que está en el pecado. El Espíritu Santo es el Dios que ama. Ahí se revela el dolor de Dios de sus hijos, que dice, le dijo al pueblo de Israel, cuánto he rogado para acurrucarlos bajo mis alas y no han querido, con un dolor profundo, ¿verdad? Él dio su vida, sabiendo que somos rebeldes, sabiendo que estábamos en el pecado, ¿verdad? Porque Él amó tanto al mundo que dio a su unigénito Hijo para que tuviéramos vida y vida abundante. Amén. Y sin embargo, muchos están en rebelión. Muchos están sufriendo por no tener a Dios en su corazón, por querer resolver los problemas en su cuenta propia, en su propia fuerza, en su propio conocimiento. Cuando Dios tiene todo.
¿verdad? Para que vivamos una vida en abundancia, vivamos una vida en prosperidad y una vida en santidad, una vida espiritual, ¿verdad? Una paz sobrenatural. Entonces, el Señor, cuando me comunicó el dolor, cuando el Espíritu Santo me hizo sentir el dolor, yo experimenté un llanto profundo. Me sacudía mi cuerpo. Temblaba yo del dolor. O sentí el dolor del Espíritu Santo por las personas que están en rebelión, por los corazones duros. Yo, como persona, nunca podría sentir este dolor, que solo el amor de Dios es posible experimentar, ¿verdad? Pero por la gracia del Espíritu Santo, Él me reveló cuánto ama a sus hijos, cuánto desea atraerlos bajo sus alas, ¿verdad? Él tiene una pelea, Él tiene un compromiso, Él tiene una lucha. Él nunca nos rechaza. Somos nosotros los que siempre lo rechazamos, ¿verdad? Él siempre nos atrae con su bondad. Todos los días hace salir el sol para buenos y malos. Todos los días, en alguna parte del mundo, derrama la lluvia para buenos y malos, ¿verdad? Y todos los días, aunque no nos demos cuenta, desde que nacimos, está protegiéndonos, está bendiciéndonos. Su gracia está sobre nosotros, aunque estamos rebeldes, porque Él atrae con sus bondades. Él atrae con su amor, ¿verdad? Y más cuando ya estamos en los caminos del Señor, si cuando estábamos rebeldes nos ha bendecido, con más cuando ya estamos caminando en sus caminos. Cuando ya decimos, ok, Señor, me rindo, no la puedo hacer por mi cuenta propia. Sé tú, Señor, el que diriges mi vida. Ven y sé mi rey, y yo seré tu esclavo. Amén. Amén.